Ya vimos que hemos empezado Timoteo por la guianza de nuestro Señor Jesús a través del Espíritu Santo, porque va a empezar a darnos bases sólidas en cuanto a la doctrina. Usted y yo ya somos salvos, porque hemos nacido ¿de qué? De nuevo. Venimos renovando nuestra mente con la lectura juiciosa de la palabra, que no es gravosa, no es gravosa. Pero ahora les decía que cuando el Señor Jesús en el Juan dice que Él poda para que después llevemos más fruto, a nosotros Dios nos ha podado como congregación y nos ha podado como creyentes individuales. Pero a la vez va a venir un crecimiento, Él mismo va a traer las personas y quienes van a edificar esas personas en cuanto a la palabra, nosotros mismos. No podemos importar a nadie que venga a hacer eso, porque nosotros mismos hemos sido capacitados como miembros de un cuerpo, tenemos cada uno una función y con base en esa función sustentada en la palabra de Dios podemos aportar al crecimiento de las personas. Entonces, ahora no empecemos a mirar Timoteo como una carta más, ninguna lo es, sino como el Espíritu Santo fundamentando en nosotros la certeza de lo que hemos creído para defendernos de aquellos que nos traigan una creencia diferente y no nos vayan a embolatar, pero más importante aún, que a los que les hablemos del Señor, no los vayamos a embolatar nosotros. Entonces está hablando de la claridad doctrinal. La doctrina es todo lo que se dice acerca de lo que se cree. En nuestro caso, de lo que creemos acerca de la palabra de Dios. El camino es fácil, pero de lo fácil muchas personas se pierden y pierden a otras. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, y le dice varias cositas que le desea: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo le está hablando a Timoteo porque él lo dejó en Éfeso. Timoteo pastoreaba en Éfeso, o por lo menos guiaba a esas personas. Entonces, nosotros siempre colocamos los ojos en Pablo, pero Pablo había logrado multiplicar lo que sabía y lo que conocía en otra persona. A veces nuestro caminar se hace muy dispendioso y aburrido porque no hacemos sino recibir. Aquí Pablo está impulsando a Timoteo a dar lo que él ya sabe y lo que él conoce. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Hablábamos que llevábamos más o menos de 3 a 4 años viniendo juiciosos los martes. Eso no quiere decir que los que apenas empiezan a venir no vayan a volver, no. Lo bonito del reino es que donde uno empieza está bien. Pero todo de eso es para entregárselo a otras personas. Desde luego para creerlo uno, fundamentarse bien, pero saber edificar a los demás. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. La labor de Pablo comprendía un vasto terreno geográfico. Entonces él, como no tiene el don de la ubicuidad y de la omnipresencia, la manera que Dios ha diseñado es que capacita a los miembros del cuerpo, que es la iglesia, para que estemos capacitados, perdonen la redundancia, de edificar también a otros. Entonces ahora le dice con autoridad. Otra de las cosas era que recuerden que Pablo y Timoteo no veían esto como algo de unas horas al día o de unas veces a la semana. Se había convertido en un estilo de vida, haciendo lo que estuviesen haciendo, eran generadores de reino y estaban hablándole a la gente que Dios les colocaba al frente en la medida de lo posible de lo que creían, porque su mirada estaba puesta en el galardón eterno. Ya nosotros definimos vastamente qué es lo temporal y qué es lo eterno, que es realmente detrás de lo que vamos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y le dice un para qué, para que mandases,
miren que la palabra es fuerte porque los fundamentos que nosotros tenemos son sólidos para derribar el argumento de otras personas que enseñen cosas distintas. Entonces él lo deja en Éfeso no para que se enseñoree de esa congregación y de esa ciudad con los creyentes que hay allí, sino para defender a la congregación y a los congregados de personas que estaban enseñando doctrina diferente, para que mandases a algunos que no enseñen diferente, ¿qué dice ahí? Doctrina. Estoy usando la versión del 60. Además de que esas personas no enseñen esa clase de cosas, le dice a los congregados que no le presten atención a esas vainas, porque después las van a terminar enseñando. El viernes creo que fue que hablamos acerca de la suficiencia del Evangelio de Jesucristo y de este crucificado. Les sugiero que si no la escuchó, Alvarito les manda el link, y ese capítulo que vimos el viernes es central. Uno puede, les decía que si usted no vino en estos 4 años, llegó al capítulo que era, y eso lo hablamos en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Bueno, también les dice que tampoco presten atención a fábulas. ¿Qué es una fábula? Un cuento es una mentira bien contada, ¿correcto? Entonces dice, ni presten atención a fábulas. Uno se entretiene, a ver, menciónenme fábulas que les hayan dado de niños, o aún. ¿Cuál? El Mago de Oz, El Gato con Botas, Alicia en el País de las Maravillas, etcétera. Mira que son cosas que tienen una trama y todo, pero no llevan a ningún lado. Pablo usa la misma palabra para decirles que hay fábulas que la gente cuenta y no tienen sustento en lo que es el Padre en su manifestación en Cristo. Pues suenan interesantes y uno dice, hombre, como que hay que leer eso. Y a genealogías interminables. Entonces parece que la desviación venía por gente judía, israelitas, que le prestan mucha atención dónde nacieron, de qué tribu vienen, etcétera, y qué derechos tienen. Porque miren lo que acarrean las fábulas y las genealogías interminables. Dice que disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Ya lo explicamos en la clase anterior. Nuevamente, Pablo le pidió a Timoteo que se quedara ¿en dónde? En Éfeso, para que reprendiera a los que estaban enseñando cosas diferentes, o los que prestaban atención a esas fábulas y genealogías interminables que solo traen contiendas y peleas. Además dice, así te encargo ahora. Ese así te encargo ahora parece ser que o Timoteo había bajado la guardia, o simplemente le está recalcando para qué estaba ahí. Él como persona que protegía la doctrina en esa congregación no debía bajar nunca la guardia. Usted y yo jamás debemos bajar la guardia en cuanto al conocimiento que nos ha sido entregado en Cristo Jesús. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Acá resaltábamos que hay fe, si hay fe no fingida, hay fe entonces que se puede fingir. Y la fe que se puede fingir es la que no está fundamentada en el amor que Dios nos ha manifestado al limpiar nuestro corazón por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús y al darnos una buena conciencia para poder acercarnos al Padre. Las buenas nuevas consisten en que el ser humano redimido ya está en paz ¿con quién? ¿Con quién? Con Dios. Entonces me puedo acercar confiadamente a Dios porque la sangre de Cristo me ha librado. Al nacer de nuevo, de la raíz de pecado que traía de Adán, y me limpia de los pecados que cometía por estar en Adán. Por lo tanto, ya me puedo acercar con buena conciencia, porque antes nuestra relación desde Adán con Dios, uno sí quería hablar con Dios, pero se acordaba, y lo que hice, y lo que no hice. Eso te manchaba tu conciencia y no te dejaba entrar libremente. Y además, como vamos a leer enseguida, don Marco, como vamos a leer enseguida, había gente predicando ley. Por eso dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y aquí viene, ya estamos entrando a donde dejamos. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que qué. ¿Están aquí, amigos?
Recuerden que los israelitas no nacidos de nuevo, y algunos nacidos de nuevo pero enredados, seguían insistiendo en que la ley de Moisés era para salvarse. Y la ley de Moisés no fue dada para salvarnos, sino ¿para qué? Para mostrarnos lo pecaminoso que era el pecado. Porque cuando no había ley, pues sí había pecado, pero no estaba sancionado. Aunque de todas formas el que pecaba, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero la ley eleva a la categoría de delito todos los pecados y además nos muestra cuál es el castigo, que es la muerte. Queriendo ser doctores de la ley, había en esa congregación ahí en Éfeso personas que seguían enseñando la ley de Moisés, desconociendo la suficiencia del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que entonces nos da la salvación por gracia y no por obras. Porque la ley de Moisés daba a entender que si yo hacía y cumplía todos los mandamientos de Moisés, entonces podía ser salvo. Pero resulta que nadie podía cumplir la ley de Moisés porque al haber nacido bajo ¿qué? Bajo pecado, seguíamos cometiendo pecados. Entonces el Señor Jesús se manifiesta al no nacer bajo pecado y va a la cruz del Calvario, el que no ha cometido pecado, muere por los que han cometido pecado, paga con su sangre preciosa un alto precio para nuestra redención, la de los seres humanos que creemos en Él, y luego nos resucita una nueva vida. Entonces por eso dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No era que no se supieran los 10 mandamientos, se los sabían de memoria. Lo que pasa es que estaban usando la ley para lo que no era. Pero Pablo era ¿de qué raza? ¿De qué nacionalidad? Pablo era judío. Entonces, ¿era de cuál secta? Era de la tribu de Benjamín, pero ¿de cuál secta? Fariseos. Los fariseos eran la secta más estricta en cuanto a la observancia de la ley entre los israelitas. Él dice, en cuanto a la ley, irreprensible, dice por allá en una de sus cartas. Pero cuando Pablo habla con estos supuestos doctores de la ley, él les está diciendo, si alguien conoce de la ley, pues soy yo, de allá vengo. Haciendo cumplir eso es que perseguía a la iglesia del Señor. Entonces les dice, yo sé, y nos incluye a nosotros los nacidos de nuevo que hemos renovado nuestra mente, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿qué es usar la ley legítimamente? Es usarla para mostrarnos que estábamos bajo pecado y merecíamos la muerte, pero nunca para salvarnos. Eso es usar la ley legítimamente. Porque recuerden que en Gálatas Pablo dice que la ley fue el ayo, o sea, el sirviente que nos llevó a Cristo. Y dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Es decir, la ley no está dada para el que en la gracia que ha recibido en Cristo Jesús ahora vive en la vida del Espíritu, o sea, para el que cumple los mandamientos por haber nacido de nuevo desde la vida del Espíritu, no para haber llegado, sino que ya llegó y por haber llegado es que ahora los cumple. Recuerden que los mandamientos del reino incluyen los mandamientos de Moisés, pero los de Moisés no incluyen los del reino. Y esta gente seguía enseñando que la ley era para salvación. Cosas como la circuncisión, por ejemplo, que estaban dentro de la ley, la gente le seguía diciendo a los ya creyentes, les decía, si usted no es circuncidado no es salvo. Y eso es una herejía, eso es una mala doctrina. Tiene cierta como connotación de dedicación, pero es falso porque está haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo. Están diciendo, no, la sangre de Jesús no alcanza a pagar, te tienes que circuncidar. Entonces dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y empieza a enumerar, y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Y miren otras listicas de autopistas de la carne, para los parricidas, el que mata al papá, para los matricidas, los que matan a la mamá, para los homicidas, que en últimas hay un muerto de todas maneras, pero una cosa es matar a la mamá y al papá y mejor dicho, parricidio y matricidio es un homicidio muy agravado. Entonces, para los fornicarios, para los sodomitas, tanto Éfeso como Corinto eran ciudades, permítame la expresión, esta situación de la lucha de los géneros ahora, eso no es nuevo, eso viene desde por allá. Lo que pasa es que en esa época no había ni internet, ni marchas, ni nada de eso, pero existía porque existía desde Sodoma y Gomorra, de ahí viene el nombre, para los sodomitas. Para los secuestradores,
Si se aplica en la actualidad, la Reina Valera del 60 lo incluye la palabra secuestradores, pero en otras dice para los que comercian esclavos o personas, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponen a la ¿qué? A la sana doctrina. Entonces, Pablo incluye las falsas doctrinas también como un pecado. Porque es que el asunto con las falsas doctrinas es que hacemos mentiroso a Dios y le decimos, hay otra manera de creer. Entonces, Pablo dice que hay un glorioso, el evangelio no es alcahuetería, por el contrario, el evangelio nos enseña que realmente merecíamos la muerte, pero la buena nueva es que la gran noticia es que podemos ser salvos por gracia. Ya que no podíamos cumplir la ley, Dios nos ha dado un camino a través de la fe. Entonces, por eso dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Cuando habla de glorioso, es por la procedencia misma. ¿Qué significa evangelio? ¿Buenas qué? Estas buenas nuevas no fue que le ocurrieron a Pablo. Estas buenas nuevas no se le ocurrió a los 12 apóstoles reunidos. Vamos a inventarnos unas buenas nuevas para la gente. No, las buenas nuevas Dios se las reveló a ellos por el Espíritu Santo y por eso habla del glorioso evangelio y dice de Dios, sí, del Dios bendito, está refiriéndose al Padre. Y Pablo se mete porque recuerden que él, aunque no estuvo con los 12 apóstoles iniciales, a él también le fue revelado el evangelio. Eso lo aprendemos en la lectura juiciosa de Hechos. Que a mí me ha sido ¿qué? Encomendado. Entonces aquí es donde vengo, miren. No solamente el evangelio a nosotros nos es revelado, sino que una vez revelado, es decir, lo creo, lo asimilo y digo, ok, por ahí es. No es que Dios me esté pidiendo permiso, sino que yo acepto que Dios ha hecho todo en Cristo Jesús. Entonces, ¿yo qué hago con todo eso? ¿Me quedo calladito? No, la encomienda es, le voy a poner personas para que también lo compartan. Y el evangelio es supremamente sencillo. Me remito nuevamente a la clase del viernes en 1 Corintios capítulo 2. Pablo en este pedacito da una aclaración. Él no nos está explicando nada, sino que él recuerda cómo le fue revelado el evangelio. Pablo no nació con el evangelio revelado. Él, una vez nació de nuevo por tener un encuentro con Cristo, todas esas escrituras que tenía de la Torá, porque se las sabía casi de memoria, le fueron como cuadraron, por fin las vio. Él hablaba de lo que no entendía como Job y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. ¿Qué voz le habló a Pablo en Hechos capítulo 9? ¿Quién le habló a Pablo? Jesús, Cristo Jesús. No solamente le habla a Pablo cuando la luz lo derriba y la voz le habla, sino que le habla a un discípulo llamado Ananías para que vaya y le imponga las manos, se recobre la vista, sea lleno del Espíritu Santo. Y Dios le habla a Pablo y el Señor Jesús, qué emocionante eso, le habla y le dice, usted me va a servir para esto y para aquello, y va a sufrir de esto y de aquello, y le va a ir supremamente difícil, pero tranquilo, yo voy a estar con usted. Entonces dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces mira que el asunto acá ya se vuelve colectivo. El colectivo de Dios es muy emocionante porque desde la individualidad con que me toca, me vuelve parte de un cuerpo. Miren, si no en el Padre, ¿cómo se llama? Se llama el Padre mío. La oración se llama el Padre mío, el Padre nuestro. Mire y verá, mire ¿qué son esos pronombres? Padre ¿qué? Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, ¿cierto? Siempre es en plural y siempre está hablando, perdónanos, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, también es en plural, Él no perdonará nuestras ofensas. Danos hoy nuestro pan de ¿qué? De cada día, no es el mío y que el otro mueran de hambre. Entonces siempre nos lanza un colectivo. Pablo también entonces entiende esto y este evangelio que le fue revelado, este evangelio glorioso, es de él, pero también es ¿qué? Nuestro. Por eso dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús,
nuestro Señor. Y cuando habla acá de Señor, no es como cuando yo me encuentro con algo le digo, ¿cómo está Señor? ¿Bien o no Señor? Con Marco, ¿cómo está Señor? No, 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 no. Aquí es que hemos sido comprados. Y el asunto de este Señor que hemos recibido ahí con mayúscula es que tiene unos siervos. Sí, somos hijos del Padre, claro, esa es nuestra gran noticia, somos de la familia de Dios, somos hermanos de Jesús, Él es nuestro hermano mayor, indudablemente, pero en nuestra relación funcional, Él nos compró y como nos compró puede hacer con nosotros lo que quiera. Ahora, ¿el Señor Jesús hará algo malo con nosotros? Porque de Dios es todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto, inclusive la disciplina que acabamos de leer ahora. Cuando Dios nos disciplina, pues no es ninguna causa de gozo, pero después trae fruto apacible porque nos hace entendidos en las cosas eternas. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Casi lo que está diciendo es, me tuvo misericordia. Y usted y yo miramos a Pablo con mucho respeto, ahora 2000 años después, pero otra cosa era si hubiésemos visto a Pablo antes de conocer de Jesús. El tipo, si nosotros éramos creyentes, veniera por nosotros y para hacernos blasfemar. Presionaba de tal manera a la gente que la metía en prisiones y a creyentes consagrados los torturaban o les amenazaban de tal forma que era capaz de hacerlos negar al Cristo en el que habían creído. Eso avergonzaba mucho a Pablo. Pablo, cada vez que recordaba su pasado, su testimonio, no era vanagloriándose de la cantidad de creyentes que torturó, ¿sí? A veces uno, sin darse cuenta, cuenta el testimonio y dice, no, pues que yo bebía, y ahí por allá como una risita. No, ahí no hay nada como qué maravilla todo lo que yo me bebía, ¿cierto? O todo lo que yo mentía, o todas las cosas que yo hacía, y eso, no. Hay una vergüenza cuando uno es enfrentado con la santidad de Dios, puede ver lo equivocado que uno estaba, y eso afligía mucho a Pablo. Ahora, a él se le agravaba, era porque, pues sí, ustedes y yo éramos borrachos de cantina o de paseos, o de fiestas, pero es que él era asesino de cristianos. Entonces, por eso quiero que miremos, porque Pablo, aunque ya sabía que era perdonado, cada vez que recordaba eso, no, creo que ni entendía cómo era que Dios le había perdonado semejante asunto. Por eso dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ¿qué? En el ministerio. Y nos va a describir más o menos qué era su ministerio ahorita. Una vez lo coloca en el ministerio, Pablo era apóstol, en otras cartas dice que era maestro, en otras cartas dice que era predicador, ¿sí? Pero entonces él hace un contraste en lo que ahora es y lo que antes era, y dice, esto solo lo puede hacer Dios, porque miren cómo él se trata. No se está insultando, está reconociendo una condición de ser un paupérrimo en cuanto al conocimiento espiritual que lo había llevado a hacer muchas cosas supremamente desagradables para Dios, habiendo yo sido antes blasfemo. Es decir, la blasfemia es aquello que se levanta en contra de la sana doctrina, y evidentemente él lo era porque él estaba persiguiendo a los que seguían este camino con C mayúscula, porque él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando él mataba a cristianos o los hacía blasfemar, él estaba completamente convencido, o sea que tenía una falsa ¿qué? Doctrina. Entonces, por eso Pablo sanciona tanto y censura tanto y encomienda tanto a Timoteo que cuidado con la doctrina, porque uno siguiendo una falsa doctrina no solamente se pierde, sino que pierde a los demás y puede embolatar inclusive a los que creen. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, y quiero que sintamos ese dolor de ese hombre, es que le dolía, dice, perseguidor e injuriador. Y hace una pausa y dice, mas fui recibido a misericordia. ¿Recuerdan lo que les conté de Marta Pintuco? ¿Sí? ¿A dónde iba quién? No sé, no vino hoy. Entonces, y sabía dónde quedaba y todo. Escuche, él fue recogido a misericordia. Misericordia lo definía una conocida como
poner la mano en la miseria de los demás, no para hundirlo más, sino para sacarlo de ahí. Cuando Pablo, siendo Saulo, va en toda su pompa rumbo a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes para perseguir a esa gente, puede ver lo encumbrado que estaba, pero él se da cuenta que yendo en esa función era un blasfemo, era un perseguidor e injuriador, y era el más digno de misericordia. Cuando matan a Esteban en el capítulo 7 de Hechos, y él está cuidando las ropas de los que lo apedreaban, porque la gente se quitaba la ropa, parece que era como hoy para que nadie se la robara, entonces alguien se quedaba aquí cuidándolo mientras apedreaban al paciente. Entonces cuando estaban matando a Esteban, dice que un joven llamado Saulo consentía en su muerte. Pablo recuerda eso, y Esteban fue el de más renombre, pero ¿a cuántos más no le haría lo mismo en todas las ciudades? Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. También quiero que notemos algo. Él no está haciendo el énfasis en todas las porquerías que hizo, sino que nos está recordando de dónde es capaz el sacrificio suficiente de Jesús en la cruz del Calvario de sacar a cualquier persona. Pablo lo que va a decir acá es, si el Señor me perdonó a mí, perdona a cualquiera. Porque el asunto, cuando uno es convicto de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo, yo ya dejo de comparar mis pecados con los demás como si fueran pecadillos. Soy confrontado con mi propia maldad, en la que nací de Adán, caído, y las prácticas que hacía. Por lo tanto ya no me queda tiempo de mirar lo que hacía el otro, sino que me doy cuenta de la suciedad mía. No me interesa ni siquiera si el otro mató tres más que yo. No. Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice. ¿Por qué? Por ignorancia. Pablo era un ignorante, era un analfabeta con respecto a las cosas del reino, no había nacido de nuevo. Cuando uno solo está en Adán, así se tenga religión, es analfabeta en cuanto al reino de Dios y su justicia, en cuanto al rey del reino, todas esas cosas maravillosas que usted y yo ahora contemplamos con tanta facilidad. Entonces reconoce que su tiempo en Adán es un tiempo de ignorancia y por lo tanto estaba vendido al pecado y a los pecados que cometía. En su caso, matar y perseguir creyentes. Y usa otra palabra, porque lo hice por ignorancia. ¿Y en qué? Y en incredulidad. Aquí no es en qué no creía él, sino en quién no creía él. Él estaba desempeñando una función por el hacer religioso, pero nunca por la persona a la cual debía honrar, que era Cristo Jesús, la manifestación de Dios, el Hijo de Dios. Pero lo hice por ignorancia, en incredulidad. Porque una persona sea religiosa no significa que sea creyente. A veces un religioso como Saulo podía ser el peor de los incrédulos. Pero una vez él tiene un encuentro con Cristo, lo manifiesta de esta manera. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Recuerden que la gracia es la salvación dispensada de parte del Padre. Recuerden que empezó por Dios nuestro Salvador, ¿cierto? Refiriéndose al Padre. Y dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, la gracia de Jesús cubre multitud de ¿qué? De pecados. Es que usted no sabe el pecado que yo cometí. Sí, claro, seguramente, debe ser terrible. Pero es que yo no te vengo a hablar de tu pecado, sino de la gracia suficiente que es capaz de cubrirlo. El precio precioso de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo me limpia ¿de qué? De algunos, de todo pecado. Pero es que podría decir alguno de los del versículo 8 y 9, es que yo fui parricida, ¿cierto? Dice, no, es que pudo haber matado a su papá, a su tío, a su tía, pero si usted ahora en Cristo Jesús ha sido cobijado por la gracia, lo que haya sido en la carne ya no importa, ¿sí? Es que maté a mi mamá, es que fui secuestrador. Siempre la explicación al texto lo vamos a encontrar en el contexto, no tenemos que imaginarnos nada. ¿Recuerdan para qué fue dada la ley? Para los mentirosos, perjuros. Pablo está diciendo, yo calificaba ya, pero ahora en la gracia soy nuevo. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nuevamente,
¿Están aquí, amigos? Me lleva a centrarme única y exclusivamente en Cristo, en nadie más, en nadie más. Porque en Cristo fue que Dios decidió manifestarse. Ahora, como Pablo está hablándole a Timoteo de que lo dejó en Éfeso para todas esas cosas, Pablo le está mostrando que aquellos israelitas que estaban propugnando por la ley y por desviar a la gente a través de las fábulas y de las genealogías interminables que solo ocasionaban disputas, le quiere recordar que la gracia es suficiente porque nos lleva en un vínculo que es esto: amor. Diga conmigo amor. Esta palabra es muy importante. Va más allá del amor que usted pueda sentir por alguien o por algo. Es el amor de Dios hacia ti. Entonces, la unidad en una congregación local o en la congregación universal del Señor es el amor que procede del Padre, el ágape, y no la ignorancia o la incredulidad en la que vivíamos, para no estar señalándolos. Y cuando habla de la fe, recuerden que la fe no es, uy, tengo mucha fe, sino tengo fe en que en Cristo Jesús el Padre decidió reconciliar todo lo creado en Cristo. Y una vez tengo ese concepto, lo voy a creer y me voy a afianzar en él. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. Ana, miren, si alguna vez se encuentra con una persona que usted la ve parada en los mandamientos de Moisés, dándole madera a todo el mundo, sepa que esa personita, aunque haya sido objeto de la gracia, posiblemente no conoce qué es la gracia. Porque mira lo que dice, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Él no vino por los justos. El Señor Jesús mismo lo decía en los evangelios, es que yo no vine por los aliviados, vine por los enfermos. Por eso prostitutas y publicanos se le adelantarán a los que se creen sanos en el reino de los cielos y se sentarán juntamente con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Y para los que era el reino, por creerse buenos, van a quedar fuera. Esto es clave. No se vaya a perder de esto. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Dónde ha escuchado esto en forma de Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que, recuerdan, amor, miren otra vez aparece el amor ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿sí?, no se pierda. ¿Para dónde íbamos los pecadores? Pues íbamos perdidos. No se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Míralo ahí. Y Pablo nuevamente levanta la mano. Él no puede escapar. Además, recuerden que la relación que él tenía con Timoteo era de mucha confianza. De mucha confianza. Si alguien conocía a Pablo, era Timoteo. Y por eso le puede decir, ¿y sabes qué, Timothy? De esos pecadores, ¿sí? De esos pecadores, yo soy el primero. ¿Cómo sería la convicción de pecado que Pablo tuvo? Que, dígame, si uno se pone a mirar, usted encuentra que Pilato, por ejemplo, creo que es en Lucas capítulo 11 o 13, en el versículo 1 y 2 de alguno de esos capítulos, el Señor Jesús cuenta una historia de que Pilato había mezclado con los sacrificios de él a sus dioses la sangre de algunos seres humanos. Más pecador en cuanto a calibre de pecado, si lo podemos decir así, era Pilato, solo para compararlo con alguien, o Herodes cuando mató a los niños. Sin embargo, Pablo, al ser confrontado con su propio pecado, decía, yo soy el más pecador de todos. Eso es lo que quiero que te llame la atención y me llame la atención. Cuando uno mira, así haya sido que se robó un minicigüí, pero cuando uno es convencido por el Espíritu Santo, es que pudo haber sido el Banco del Tesoro Nacional lo que se robó, ya no importa, es el asunto de cómo se manifiesta lo sucio que uno es. Y por eso Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Ahora, entre más, al que más se le perdona, ¿más qué? ¿Sí? No, hombre. No, ni le repito. Al que más se le perdona, ¿más qué?
más ama. ¿Recuerdan aquella parte? Está Jesús en una cena y está en la casa de un fariseo llamado Simón. Y de pronto entra una señora de dudosa reputación y empieza a llorarle en los pies y con sus lágrimas le humedecía los piecitos. Y con sus cabellos se los secaba y le daba besitos en los piecitos todos sucios, ¿cierto? El fariseo, que no era prostituta, ¿cierto? Pensó, si esto verdaderamente fuera profeta, sabría quién es esta vieja. ¿Sí o no? Eso más o menos pensó. Jesús, que conoce todo lo que la gente piensa, llega y dice, Simón, él dice, Señor, todos se llamaban Simón. Un hombre tenía 2 deudores, uno le debía 500 y otro le debía 50. Un día amaneció contento y a los 2 le perdonó la deuda. ¿Quién crees que amará más? ¿Cuál es la respuesta? El de los 500. Contestó Simón. Dijo, exacto, mira. Yo entré a tu casa, no me diste beso y esta mujer no ha hecho sino besarme los pies. No me diste agua para ese pantanero que venía y esta mujer con sus lágrimas me los humedece, y no me diste toalla y con sus cabellos me los seca. Al que más se le perdona, ¿más qué? Ama. Entonces Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo era consciente de eso. Y dice, pero por esto fui recibido ¿a qué? A misericordia. La misericordia de Dios es maravillosa porque entre más sucio fui, más consciente soy de la gracia. Es muy difícil para el buenito, el que no ha tenido conciencia de que nació bajo pecado y que aún haga cosas buenas por su origen son pecaminosas. Dice, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su ¿qué? Toda su clemencia. Entonces Pablo, ante eso fue, cuando Pablo realmente tiene ese encuentro con Jesús, la voz le habla y la luz lo derriba, él se vio como era. Y por primera vez en su vida, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y una vez Pablo se para de ahí, no hubo nada que lo atajara para predicar este evangelio de la gracia que nos hacía libertos de la esclavitud de la ley y del mismo pecado. Entonces dice, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Ahora, ¿para qué Dios muestra su misericordia en nosotros? Para ejemplo de otros. Mucha gente vino a creer en Cristo Jesús porque dijo, si Dios perdonó a Pablo que perseguía a esa gente, pues yo también me voy a animar a recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, ¿para vida qué? Eterna. Preguntados, llevamos 16 versículos del capítulo 1. ¿Cuántas licuadoras ha prometido Pablo en este capítulo? Ni una sola. ¿Nos está hablando de qué? De vida eterna. Porque es que, créanme, uno si no es consciente, el sabio Salomón dijo, el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en diversión. Entonces dice, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces por eso para Pablo una persona nunca era lo suficientemente sucia como para no hablarle de la gracia. Para alguien que predica la ley, sí, todos estamos sucios y no hay gracia para él, sino que hay condenación y hay muerte. Y continúa diciendo, por tanto, y esta es una canción, al Rey de los siglos, él se despacha ahí en una alabanza. Él no dice, traigan la guitarra, no, él mismo, cuando él ve esa misericordia tan grande que ha sido aplicada sobre él por la gracia de Cristo Jesús, empieza a darle la gloria al que es. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, es decir, el Rey de reyes y Señor de señores, como nos lo pinta Apocalipsis. Y dice, inmortal, porque es que el Señor Jesús ni tiene origen ni tiene fin. Él es el alfa y Él es la ¿qué? La omega. Y dice, invisible, porque ahora está dándole la gloria al Padre, porque en el último capítulo de esta carta a Timoteo, usted va a decir que Pablo dice, a Dios nadie lo ha visto, se está refiriendo al Padre. Claro que en Cristo Jesús hemos visto al Padre, porque Juan ya nos aclaró que el que ve a Jesús ve al Padre, pero está hablando de esa forma grandiosa de describir que en Cristo Jesús podemos ver al que no se ve. Por eso dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio ¿qué?
Dios, no es que haya dioses que le compitan en sabiduría, sino que Dios es el único, nadie más, al único y sabio Dios, y se despacha en adoración diciéndole: sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Porque si Pablo hubiera seguido, seguiría diciendo para siempre, todavía estaría diciendo para siempre, porque es que es el único y sabio Dios que se ha manifestado. Y él mismo dice amén. O sea, ¿el qué? ¿Qué dijiste vos del amén? ¿Que el amén es qué? No, si no se acuerda. Dice, ¿qué dice del amén? El todo suficiente. Estar bien fundado, firme. A Dios no se le mueve ni una pestañita si tiene para nada. A ese es el que Pablo ha visto revelado en Cristo Jesús. Entonces dice, este mandamiento, hijo Timoteo, miren estamos bien de tiempo. Este mandamiento, hijo Timoteo, él le dice hijo, ¿por qué? Porque nació en su evangelio. Él lo parió en el evangelio, ¿sí o no? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia. Nosotros formamos parte de una cosa que llama el ejército de Dios. ¿Correcto? Es un ejército porque recuerde que él siempre por todos lados dice, nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra sangre y carne. Efesios lo terminamos diciendo que nos pongamos toda la armadura ¿de quién? De Dios. Nos habla de la espada del Espíritu, de la coraza, de las sandalias. Pero aquí hay algo interesante. Cuando Pablo habla acerca de las profecías, puede estar hablando de un ministerio profético que había en la congregación y le habló a Timoteo acerca de su llamado que tenía como ministro de Cristo Jesús. Pero también puede estar hablando por la continua enseñanza. Profecía también es enseñar la escritura y la palabra. Como Pablo ha venido limpiando por la palabra a Timoteo, con base en lo que el Espíritu Santo le ha revelado, la misma palabra le va dando a uno un destino. Y es que uno no nace ministro. El Señor lo llama a ser ministro después de nacer de nuevo y te da una función, ya sabemos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En el caso de Timoteo parecía que fuese evangelista y también parecía que fuese pastor, pero también maestro, porque si estaba al frente de una congregación no solamente debía pastorearla, sino enseñarle. Entonces, no se nos debe hacer extraño que Pablo hable de profecías. Recuerden que la profecía es una de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y es muy importante. Con respecto a militar por ellas, es decir, recuerda que también otra corriente dice que puede ser las profecías que del Antiguo Testamento se han cumplido en Cristo Jesús, y al Timoteo creer en Cristo Jesús, esas profecías se cumplen, porque recuerden que en Cristo Jesús se cumple toda la profecía. Gracias a ese entendimiento, Timoteo ahora puede ver realmente el panorama de haber nacido de nuevo, haber renovado su mente y ahora estar claro en la función para lo cual vino a este mundo. Y aquí viene algo bien simpático. Todos tenemos un arte o una profesión en la cual nos desarrollamos. Bien, yo antes, por ejemplo, pensaba que el derecho, si fuera del derecho no había nada. Correcto, y esa era mi meta y todas esas cosas, y quería ser el mejor, porque hasta uno llega a pensar, ¿para esto qué? Nací. No, eso es lo que uno hace para ganarse la vida, ¿cierto? Pero realmente Timoteo había descubierto por su nuevo nacimiento para qué Dios lo había puesto en esta tierra, como a todos nosotros, para servirle a Dios desde el lugar donde estemos. Lo que hagamos es secundario. Lo que somos en Cristo y lo que anunciamos es lo primario, porque es para vida ¿qué? Eterna. Entonces dice que debe militar la buena milicia. ¿Cómo milita uno la buena milicia? Dice, manteniendo la fe, es decir, doctrinalmente creyendo siempre lo que es. ¿Recuerdan los 3 clavos de nuestra doctrina? Que Jesús en la cruz murió, que fue sepultado y que ¿qué? Resucitó. Manteniendo la fe y la buena conciencia, es decir, yo puedo acercarme siempre al Padre es por la gracia de Cristo Jesús, no por mis obras.
ni por las obras de la ley, sino que gracias a Él mismo es que me puedo acercar a Él mismo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando. Hay gente que empieza a creer en otras cosas, entonces ya no mantiene la fe que les acabo de enumerar, que es sencilla, y la buena conciencia, que es la base para yo acercarme a Dios, porque gracias a la sangre de Jesús yo estoy en paz ¿con quién? Con el Padre. Entonces cuando me alejo de eso, realmente lo estoy desechando. Pablo es muy brusco con las palabras, pero es que no hay otra forma. Las personas que se alejan de estos fundamentos están desechando la fe y desechan la forma de aproximarme al Padre, entonces naufragan. De naufragios Pablo sí sabía, ¿cierto? Porque dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 27, que él iba rumbo a Roma en una embarcación, iba vigilado por Julio, un centurión, muy buena gente que lo llevaba, y hubo una tormenta, durante 14 días ese barco estuvo a la deriva. Y para acabar de ajustar en el último día, el barco naufraga. A gatas llegaron a la playa. Él sabe de naufragios. También había pasado noches en alta mar como náufrago. Entonces, la palabra naufragio acá es cuando uno lo pierde todo. Yo no sé si alguna vez usted ha naufragado, así sea en una chalupa. ¿A alguien le ha pasado? ¿O se lo ha arrastrado alguna corriente? No, a mí sí. A mí sí, he tenido las dos experiencias, pero la más es que uno se ahoga en un vaso de agua, ¿cierto? Estaba pasando ahí por el Tonusco, en Santa Fe de Antioquia. Dios vive en Santa Fe de Antioquia y visita los otros municipios, ¿sí o no? Entonces, es un riachuelo realmente, y uno cree que eso no tiene corriente. Yo iba con mi gorra, mis gafas, toda la indumentaria, y pasando eso me arrastró. Ahí uno no piensa en coger las gafas, ni la gorra, ni nada, sino cómo se va a salir. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que naufraga de la fe y lo bota todo, ¿cierto? Hay gente que naufraga de la relación con Dios con base en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús y lo bota todo. Y dice, desechando la cual naufragaron desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mire que sí es posible nacer de nuevo y devolverse. Hay gente que ya estaba adentro y se puso a escuchar vanas palabrerías y se devolvió. Y da unos ejemplos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Estas dos personitas parece que eran culpables de esas corrientes que fueron señaladas anteriormente, las genealogías interminables, la vana palabrería, y se creían doctores de la ley sin serlo, enredaban a la gente. Entonces Pablo, mire que se pueden dar ejemplos. Himeneo y Alejandro, Pablo dice, a quienes entregué ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no ¿qué? ¿Qué era Pablo antes de ser creyente? Blasfemo. Entonces, ya bien mal estaba ser blasfemo antes de conocer a Jesús, y ahora conociéndolo, volverme atrás para seguir blasfemando con una falsa doctrina. Cuando habla acá de entregarlos a Satanás, no fue que llamó al diablo, y el diablo llegó con el tridente y con la cola y con los cachos y se llevó a esta gente. Parece ser que es quitarles la comunión y la cobertura en cuanto a cobijarlos con su manto ministerial de sana doctrina. No es muy claro acá, lo vamos a ver después en Primera de Corintios, en cuanto a una situación de pecaminosa que estaba ocurriendo en esa congregación. Entonces no se asuste por esta expresión, a quienes entregué a Satanás. Es decir, me gustaría inclinarme por ese lado, es los aparté de la comunión con las personas que estaban perseverando en la sana doctrina para que no me los corrompiera. Y al dejarlos, entonces ellos quedaron a merced de sus propias falsas doctrinas y quedaron en manos del diablo. Eso es lo que está diciendo. Porque recuerde que esas son doctrinas de demonios. En el capítulo 4, de primera o de segunda, ya no recuerdo, dice que en los postreros días vendrán personas que predicarán doctrinas de demonios. Esto es una doctrina de demonios, todo lo que nos aleje de Jesús. Punto. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Estamos claros hasta ahí? La palabra es supremamente clara. Si lo has notado, yo sé que sí, Pablo ha empezado a hablarnos no más en serio, sino más profundo. Ya como que son conversaciones de gente madura. Aquí ya no estamos mirando si
si debemos dejar algunas cosas. Nosotros ya somos conscientes de que esas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a empezar a edificar sobre el fundamento que es Cristo, con oro, plata y piedras preciosas, para vivir en la vida del Espíritu, que es la que nos va a llevar a conocer las profundidades de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo tan especial en el que tú nos permites reunirnos, abrir tu palabra, dejar que tu Espíritu Santo nos instruya, emprender este viaje espectacular de la sana doctrina para que nadie nos engañe. El día de mañana puede pararse quien sea al frente y nosotros, por el uso juicioso de la lectura de la palabra y de aplicarla correctamente, desde el haber nacido de nuevo y ser lavados por ella, vamos a entender si esa persona está hablando lo correcto o lo incorrecto. Y es más, vamos a tener la misma autoridad que el apóstol Pablo recibió de ti, Señor, para señalar y decir, no, eso no es así, por la lectura juiciosa de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Amén.